Mucho se ha dicho sobre los dos DNI del juez que investiga a la señora del fraudillo, que por cierto declaraba hoy. Ya os contaré la mandanga. Pero antes déjenme relatarles la cronología de un fraude. La primera publicación que hay al respecto es del 1 de julio. Se conoce que aprovecharon que era lunes para empezar a avivar el fuego de la mandanga. Publicaron esto bajo una supuesta exclusiva. El juez Peinado figura con dos DNI distintos como propietario de varios inmuebles. Ese mismo día, lunes 1 de julio, se publicó hasta en 7 ocasiones noticias relacionadas con el caso, es decir, estaba claro que querían hacer de todo esto algo grande. Algunos de estos mensajes ya dejan entrever que no solo el Plural el que estaba investigando el asunto, sino que detrás estaba la mano del PSOE. Les pongo unos ejemplos también del 1 de julio. Uno dice: preocupación en el PSOE con los dos DNIs del juez Peinado. A nosotros nos hubiesen pedido explicaciones. Otro dice: el Ministerio de Interior se ampara en la Ley de Protección de Datos para no explicar por qué el juez Peinado tiene dos DNIs. Y señores, con este último mensaje se lavaban las manos porque así no tenían que dar explicaciones los que estaban dando la noticia. No contentos con esto, los del Plural fueron invitados al programa de Ferreras, al Rojo Vivo, en donde se encargaron durante un buen rato en dar lo que ellos habían llamado como exclusiva. Recordemos, lunes 1 de julio comienza esta maquinaria del fango, 8 tweets sobre el mismo asunto y una participación en Al Rojo Vivo, el programa más visto de las mañanas en televisión. Estaba claro que querían muy fuerte poner en tela de juicio al juez que investigaba a Begoñita. Nada más hacerse viral esta noticia, las redes arden, gente sale explicando lo que puede pasar y todos empezamos a darnos cuenta de que eso de los dos DNIs huele a noticia bulo, a desviar la atención, a parida del Plural en su pretensión por hacerle un camino de rosas a la mujer del fraudillo. Entre todas estas explicaciones, la más coherente es también la más evidente, y es que no es que el juez tenga dos DNIs, es que hay dos personas con el mismo nombre. Obviando todas estas explicaciones que ponen en entredicho la profesionalidad de los periodistas del Plural, el periódico sigue empeñado en hacer el ridículo, y del lunes 1 de julio pasamos al martes 2 de julio, en donde ya podemos ver un cambio en la estrategia por parte de los del Plural, que probablemente ya sepan que les hemos pillado, pero que siguen intentando marear la perdiz para que el bulo pueda sostenerse hasta el 5 de julio, el momento clave en el que debe declarar Begoñita. El primer mensaje del 2 de julio, y en el que ya podemos ver que el Plural está intentando recoger cable y a la vez atacar con más gilipolleces, dice lo siguiente: uno de los DNIs que aparece en las propiedades del juez Peinado coincide con el de otro ciudadano de distinto nombre. Como vemos, de repente ya estaban abriendo la posibilidad de que todo fuera un error, una confusión matemática. Pero siguen alimentando la historia y ese mismo día, martes 2 de julio, publican hasta en 8 ocasiones noticias relacionadas con este asunto. 8 ocasiones en las que el Plural tuvo la oportunidad de recular. Y no solo no lo hizo, sino que intentó pisar el acelerador de la mentira y de la manipulación, publicando mensajes como estos: un mismo DNI para nombres distintos, la otra variable de la historia del juez Peinado. MDGM, la mujer que evidencia que el juez Peinado tiene sus inmuebles registrados con dos DNI distintos. No puede haber dos Juan Carlos Peinado García distintos casados con la misma mujer. A estas alturas, las redes ya habían asumido la indigencia intelectual de los periodistas del Plural y habían pasado del asombro a la indignación y de la indignación al cachondeo, dirigiendo todas sus intervenciones a hacer comentarios jocosos sobre el asunto. Pero el Plural no se conformó con la profundidad de su ridículo y, como si estuviera impulsado por una mano política, siguió pisando el acelerador de la ignominia, publicando al día siguiente, miércoles 3 de julio, el siguiente comentario: MDGM, la mujer que evidencia que el juez Peinado tiene sus inmuebles registrados con dos DNIs distintos. Pero ese miércoles ya fue distinto, señores, porque en lugar de comentar 7 u 8 veces sobre el asunto como en los días anteriores, en lugar de eso, en esta ocasión solo comentaron 3 veces, siendo el último comentario el siguiente: el registro de la propiedad afirma que adjudicó por error grave 4 propiedades al juez Peinado. Y esto, señores, es la clara evidencia de que si nos unimos podemos desvelar un bulo tan zafio como este en apenas 2 días y medio. El ridículo que han hecho los del Plural es enorme, no lo siguiente, y las incongruencias que han cometido por el camino son las que ponen de manifiesto que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Una de ellas, obviando las más evidentes, es que si decían que el Ministerio del Interior no podía explicar el asunto por la Ley de Protección de Datos, ¿cómo han llegado a estas conclusiones los del Plural? Son varias las elucubraciones que se pueden hacer al respecto y ninguna de ellas tiene que ver con la legalidad, pero teniendo en cuenta que los vínculos entre el PSOE y el Plural han sido tan evidentes, estoy al 100% de acuerdo con el comentario de Lupe Sánchez cuando dijo
dijo lo siguiente: cero dudas de que el bulo de los DNI se lo filtró el PSOE a lo plural para montar una campaña de desprestigio contra el juez Peinado previa a la declaración de Begoña y que el medio se lanzó a publicarlo haciendo un clamoroso ridículo. Pues sí, señores, de intentar revelarse como los premios Pulitzer de la semana a ser tildados como los más ridículos y corruptos del panorama. Ese ha sido el itinerario del fraude y de la vergüenza que ha seguido lo plural en todos estos días previos. ¿Pedirá alguien perdón? ¿Dimitirá alguien? ¿Asumirá alguien algún tipo de responsabilidad? ¿Saldrá Ferreras a decir que lo siente? ¿Dirá algo Angélica Rubio al respecto, que es la directora del plural? ¿Será este panfleto considerado como un pseudomedio cuando el fraudillo le dé el tijeretazo a la libertad de expresión este 17 de julio? Todas estas son preguntas para las que la gran mayoría de nosotros tenemos respuestas, pero no las decimos porque implica estar viviendo en un estado de mierda plagado de corruptos que solo se merecen ir a la cárcel. Ninguno de ellos pagará por este embolado ridículo con el que han querido engañarnos. Nadie dimitirá. No habrá responsabilidad para nadie. Y mientras tanto, usted y yo tendremos que seguir pagando el RQR de esta ideología capciosa con la que tratan de convertirnos en simples idiotas que solo sepamos arrodillarnos y decir sí, buena. Señores, la gente seguirá leyendo el plural a pesar de los pesares, aunque hayan quedado claro y manifiesto que el plural es un panfleto institucional que no duda en proclamar a los cuatro vientos esas estrategias civilinas con las que el PSOE pretende denostar toda actividad que no se adecúa a su relato. Aunque todo esto haya quedado claro y manifiesto, habrá gente que siga dándole dinero a esta banda de mafiosos. Ya finalizando el miércoles 3 de julio, hasta El Español se atrevía a poner de manifiesto la evidencia diciendo lo siguiente: el PSOE usó el bulo de un medio digital para atacar al juez que investiga a la esposa de Pedro Sánchez. Pero fíjense, porque aquí se pretende hacer ver que fue el periódico el que inició el bulo, cuando todos podemos presuponer, gracias a las lecciones de cómo se monta un bulo que nos dio Silvia Inchaurrondo, que las informaciones sobre todo este asunto, el plural las recibió de la mano de algún adlátere del PSOE, o una fuente X, como las llamaba nuestra Silvia más rica y maravillosa. De esta forma es como los políticos se lavan las manos, pudiendo decir que ellos solo se limitan a decir lo que se había publicado antes en la prensa. Y aquí yo me hago una pregunta: si los que presuntamente les dan información al plural para que formen el bulo son los mismos que luego echan las culpas al plural para quitarse la responsabilidad, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo de grandes tienen que tener las tracaderas algunos periodistas? ¿Cuánto dinero tiene que existir en estas transacciones para que a uno le importe poco que denoten su profesionalidad periodística? Ande yo caliente, ríase la gente, dice el refrán, y parece que esto del plural lo saben, pero que muy bien. Nada más por hoy, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que si veis los anuncios y me dais un like, me ayudáis muchísimo. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.